Hidroxígeno. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, doctores, acerca de un tema que pueden tener frecuentemente en la emergencia, ¿no? Que es la parte de la crisis asmática. Hay un montón de asmáticos, ¿no? Yo vivo acá, no sé de qué ciudad ustedes nos están viendo, pero yo vivo acá en la ciudad de Cuenca. Y la verdad, hay un montón de pacientes asmáticos mal diagnosticados. Eh, yo trabajo obviamente más en la consulta, ¿no? En la parte de consultorio, pero bueno, por ahí ustedes trabajan en la parte también de la emergencia o por ahí también hacen consulta, porque la crisis también generalmente puede llegar, si bien a la emergencia, pero puede también llegar, sí, a la parte de la consulta y es bueno saber cuáles son los pasos que debemos tomar frente a una crisis asmática, ¿no? Como esta clase va enfocada específicamente a crisis, va a haber cosas realmente que habría que profundizar. Yo por ahí les voy a ir pasando eh, ciertas guías con las que yo hice ahora la presentación actual, ¿no? Todo lo que es la Gina, la Gema, incluso la mía 2.0 también, que es de México. Entonces, la verdad habría que profundizar un poco más. Como yo les decía, si bien vamos a hablar específicamente de crisis, pero va a haber cosas, por ejemplo, en cuanto a la espirometría, cierto tipo de estudios del pico flujo expiratorio, que no sé si ustedes lo habrán escuchado, pero que sí habría que profundizar, ¿no? También en el tema cuando uno hace una consulta, cómo identificar una crisis asmática. Yo lo voy a ir mencionando, pero por ahí ustedes también sería bueno que lo vayan profundizando cierto tipo de temas, ¿no? Arrancamos. Como para iniciar y recordar únicamente, ¿no? De dónde se origina todo lo que es, o antes de hacer un diagnóstico prácticamente certero y clínico y sólido de lo que es el asma, las guías nos proponen, ¿sí? Que no todo asma es igual, ¿sí? Va a haber diferentes tipos de asma porque el mecanismo va a ser diferente prácticamente, ¿no? Y ahí viene lo que son los que nosotros llamamos los famosos fenotipos de asma, cuando uno tiene, ya vamos a hablar algo de asma grave, ¿no? Pero cuando uno tiene un asma grave que prácticamente no se puede controlar con dosis medias y altas de corticoide inhalado, y una vez que uno agota todas las posibilidades, uno tiene obviamente que referir a este paciente a un especialista para que se pueda para que se pueda ver qué endotipo o qué tipo de asma es, ¿no? Como nosotros sabemos, la gran mayoría de los pacientes, cuando uno habla de asma, entiende que hay una inflamación a nivel bronquial, ¿no? Entonces, esta inflamación, porque es producida generalmente por los eosinófilos, ¿no? Entonces, de ahí vamos a tener, ¿sí? Los pacientes que son diagnosticados de asma alérgico eosinofílico, ¿no? Que toma esta ruta, todo lo que son los eosinófilos, que son los más frecuentes, pero nosotros tenemos que saber que a partir de esto nosotros tenemos un alérgeno, ¿no? Porque el asma o la crisis asmática o la exacerbación o los síntomas de asma se tienen que desencadenar en base a un alérgeno, ¿no? Este alérgeno puede ser generalmente ahora que nosotros estamos en estas épocas, al menos de noviembre, diciembre, enero, estamos en este brote de la influenza. Entonces, el alérgeno puede ser un virus, puede ser el tabaco, puede ser incluso la misma ocupación, ¿sí? Todo lo que es el polvo, los ácaros, ¿sí? Las mismas estaciones del polen, dependiendo de donde uno viva. Entonces, siempre va a haber un alérgeno que desarrolle esta inflamación y esta inflamación se va a identificar con lo que son los eosinófilos. Este grupo de pacientes son los más frecuentes, pero acuérdense que no todo paciente que tenga eosinofilia tiene que ser alérgico, ¿no? Entonces ahí viene esta división de fenotipos en los pacientes que tienen asma alérgico con predominio de eosinófilos y los pacientes que tienen también predominio eosinófilo, pero es un asma no alérgica, ¿no? Que toma otro tipo de mecanismo que se activa a través de la quimiotaxis, que activan estos eosinófilos para que se pueda producir
una inflamación, ¿no? Entonces, de ahí parte lo que sería el asma alérgica eosinofílica y el asma no alérgica con predominio también de eosinófilos, ¿no? Y existe otro grupo de pacientes que son los más difíciles de tratar, ¿sí? Que por suerte son pocos, pero los hay y es bueno que ustedes sepan también identificarlo, que son raros y son los más difíciles de tratar, porque obviamente hablamos de una inflamación tipo neutrofílica, ¿sí? O prácticamente pacientes que casi no tienen células, que son paucigranular, que como yo les decía, son los menos, la minoría de pacientes, pero bueno, existen y como les decía, son los más difíciles de tratar. Entonces aquí nosotros tenemos el asma neutrofílica y el asma también que casi no tiene células, que es los pacientes que tienen, son paucigranulares, ¿no? Todo esto provoca, ya sea con predominio eosinofílico, neutrofílico, paucigranular, produce una inflamación a través de un alérgeno y el desarrollo de lo que son síntomas de asma que vamos a ver. Y de ahí nace, ¿sí? Lo que es la inflamación prácticamente tipo 2, tipo TH2, y la no TH2, ¿no? La que hablábamos. La TH2 generalmente son estos pacientes que son alérgicos, pacientes que tienen alto índice de eosinófilos, y la no tipo 2 son aquellos pacientes, ¿no? Como yo les decía, de predominio, que son predominio neutrofílico o paucigranular. Entrando un poquito más en cuanto a lo que es eh, diagnóstico también del asma, uno siempre tiene que sospechar, ¿no? Acuérdense, generalmente cuando si ustedes, por así decirlo, los síntomas de una enfermedad respiratoria, cualquiera independiente del asma, siempre se va a caracterizar por falta de aire y tos. Si ustedes ven la neumonía, si ustedes ven el EPOC, si ven incluso derrame pleural, se puede manifestar con estos síntomas inespecíficos en cuanto a la parte respiratoria. Ahí viene nuestro criterio clínico, ¿no? De sospechar siempre que existe esta enfermedad, tener en cuenta todo lo que son los síntomas claves o cardinales que ya vamos a ver. Y muy importante, ¿no? El asma, cuando yo hablo de asma, a diferencia de EPOC, uno tiene que tener en cuenta que el asma, perdón, la EPOC es una obstrucción fija. En cambio, cuando uno habla de asma, uno tiene variabilidad de los síntomas, es decir, el paciente no siempre va a estar inflamado, va a haber, dependiendo de la exposición del alérgeno que vaya a tener, puede tener síntomas variables, ¿no? Durante el día. Incluso hay pacientes que tienen la tos como único síntoma del asma y actúa aquí lo que son cierto tipo de, de diagnósticos como el pico flujo, ¿no? Que nos ayuda también a ver la variabilidad del volumen corriente durante el día en mi paciente, ¿no? Entonces, básicamente, sospechar el asma, los síntomas cardinales que vamos a ver cuáles son y saber que estos síntomas, ¿sí? Van a ser variables durante el día, durante el tiempo, por lo tanto, el paciente incluso puede ir al consultorio y decirles, mencionarles a ustedes los síntomas que tiene, pero ustedes por ahí van y lo auscultan, le miden la saturación y el paciente tiene un examen físico normal. Por eso es que capaz en el momento de la consulta, si no esté con síntomas agudos, no esté con síntomas de asma, pero por ahí se pueda manifestar en la noche o cuando hace ejercicio, posterior al ejercicio, se puede manifestar con síntomas claros de asma, ¿no? Y la confirmación es básicamente, ya vamos a hablar también que es a través de una espirometría. Obviamente, como yo les decía, no es una obstrucción fija como cuando hablamos de EPOC, ¿no? Una obstrucción fija, sino es una obstrucción variable. El paciente EPOC, si por ahí ustedes pueden relacionarlo, el paciente EPOC siempre está con falta de aire, en cambio el paciente asmático, como tiene esta variabilidad al flujo aéreo, ¿sí? Puede estar temporadas que no, que está bien y temporadas obviamente que tiene mayor sintomatología, ¿no? Eh, Uno también cuando está en la consulta, uno tiene que emplear, ¿no? Todo lo que es el diagnóstico que yo les decía para una vez instaurado el diagnóstico y la confirmación en base a la espirometría, el pico flujo expiratorio, en base al feno también que vamos a hablarlo un poquito para que sepan ustedes.
Una vez hecho la confirmación o el diagnóstico, la sospecha, uno tiene que tener un nivel de control, ¿no? Esto va a ser la base, ¿sí? De el éxito del tratamiento, porque básicamente el paciente tiene que saber hacer su medicación, uno tiene que saber qué inhalador elegir para el paciente, que lo haga correctamente y que tenga una buena adherencia, ¿no? Porque si yo no doy un tratamiento adecuado para el asma, en algún momento, cada vez que mi paciente se va exacerbando, aparte de disminuirle, ¿sí? O aumentar, perdón, la mortalidad, también, sí, va creando una obstrucción fija y muchos pacientes que no han sido diagnosticados de asma y que se están exacerbando constantemente, comienzan a crear, sí, lo que es una obstrucción fija, prácticamente un EPOC, ¿no? Miren ustedes, estos son los síntomas cardinales del asma, son síntomas prácticamente inespecíficos. Todos los pacientes tienen tos, tienen disnea. Cuando uno consulta, muchas de las veces son los síntomas cardinales de una enfermedad respiratoria cualquiera. Pero bueno, nosotros que por ahí en el consultorio, como yo les decía muchas las veces, dependiendo de que si está en crisis o no, se puede escuchar silbidos en el pecho, lo que conocemos sibilancias, a veces no se escucha, y bueno, obviamente la opresión en el pecho. Las guías, por ejemplo, la mía que yo utilicé ahora también para hacer las proyecciones, nos dice que la presencia de dos o más síntomas o signos, ¿sí? Variables con el tiempo, acuérdense que mi paciente puede estar temporadas que se encuentren bien, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la sospecha y obviamente de confirmar lo que sería el diagnóstico. Y yo les mencionaba lo que era la parte de la espirometría. Espirometría es la base, ¿no? Nosotros tenemos el equipo, el espirómetro, que nos va a pedir, nos va a facilitar, tiene un montón de utilidades, ¿no? No solamente para el diagnóstico de enfermedades obstructivas, tiene un montón, no es la clase, pero es un montón de utilidades, es un dispositivo, sí, un aparato pequeño que se lo utiliza en el consultorio. E incluso la Organización Mundial de la Salud recomienda en las guías de asma, en todo servicio de emergencia se debe tener un espirómetro o incluso un pico flujo expiratorio para ver la variabilidad, ¿sí? De la capacidad pulmonar de mi paciente. Entonces, yo básicamente sí tengo que tener una espirometría, no es la clase como yo les decía, capaz este tema sí sería bueno que ustedes a través de las guías lo puedan identificar porque es básico, sí que uno al menos logre identificar cierto tipo de patrones en la espirometría y obviamente entra dentro del patrón obstructivo lo que es el asma, entre lo que es el EPOC y bueno, otras enfermedades más. Entonces, obviamente este es el estudio como que cardinal o como el que uno empieza pidiendo a los pacientes que uno sospecha asma y uno lo que va a ver obviamente va a ser una obstrucción bronquial. Cuando uno confirma lo que es la obstrucción, tiene que ser el BEFS1, ¿sí? Para el FBC, lo que antes llamábamos el índice de Tifenau, y ahora lo relacionamos con el FB1, FBC, menos del límite inferior de la normalidad o menos del predicho, ¿no? De mi paciente. Y incluso ahora las nuevas guías dicen que en vez del límite inferior de la normalidad, se tiene que medir lo que son los Z-score a través de una campana de Gauss, ¿no? Entonces, dependiendo a eso y la confirmación de una obstrucción, ¿sí? Y aparte de hacer una prueba broncodilatadora, que tiene que hacer la prueba broncodilatadora, nosotros hacemos con salbutamol. Entonces, nosotros hacemos una espirometría simple, confirmamos la obstrucción a través de la relación FB1-FBC y realizamos también una prueba broncodilatadora para ver si hay mejoría de la capacidad pulmonar de mi paciente y básicamente los criterios de reversibilidad, ¿cuáles son? Que tiene que aumentar más de 200 ml y más del 12% tanto en el FB1 como el FBC o en ambos, ¿sí? En uno de los dos o en ambos para decir que hay respuesta al broncodilatador o que hay reversibilidad, ¿no? Y de acuerdo a eso uno va a cierto tipo de tablitas, uno va midiendo, ¿sí? O de acuerdo a la campana de Gausser, también lo que nosotros llamamos
el Z-score, uno va midiendo cuán obstruido está mi paciente y si tiene o no tiene reversibilidad con la espirometría. La verdad, esto sí deberíamos en algún momento, bueno, va a haber el diplomado de neumología. Nosotros ahí tenemos una clase específica de espirometría, pero básicamente es esto, ¿no? Uno identifica la obstrucción en base a la espirometría y obviamente ve lo que son pruebas de reversibilidad, que sería positivo, una prueba broncodilatadora positiva que me confirmaría el asma, ¿no? Nosotros tenemos también lo que es el pico flujo expiratorio, que igual es un dispositivo, como para que lo sepan nada más, es un dispositivo que es similar a un espirómetro, es pequeñito. Que el paciente, que cuando uno llega muchas de las veces el paciente a la emergencia, incluso los pacientes se compran también porque uno, esto me permite ver como los síntomas del asma son tan variables en los días y en el tiempo. Muchas de las veces, como yo les decía, los pacientes pueden llegar sin obstrucción o la espirometría me puede salir normal, pero el paciente le refiere a usted lo que son síntomas de asma y usted sospecha de asma. Entonces, uno envía lo que es el pico flujo a domicilio y el paciente tiene que hacer 3 mediciones durante el día y con eso uno va viendo la variabilidad, ¿sí? De lo que es el volumen corriente de mi paciente durante el día y ahí uno va viendo, ¿sí? Cómo va variando este puntaje a lo largo de los días. Se lo envía para que se mida 3 veces por día durante una semana o 2 semanas, ¿no? Dependiendo de eso, uno va viendo la variabilidad y va confirmando también lo que es el diagnóstico. Recomiendan, como yo les decía, también tenerlo en un servicio de emergencia, porque prácticamente uno maneja volúmenes de 500 ml, les pongo un ejemplo, y por ahí llega un paciente que ustedes sospechan que tiene asma, que está en una crisis asmática, le hacen soplar y este paciente maneja 150. Entonces, obviamente, estamos hablando de algo severo, ¿sí? Entonces, uno confirmaría también la obstrucción en base al pico flujo en el servicio de emergencia. La verdad, desconozco, no, me parece que no lo tenemos, ni un espirómetro, mucho menos un pico flujo, y eso que es algo económico y algo accesible también de conseguirlo, ¿no? Bueno, una vez que nosotros por ahí tenemos ya el diagnóstico realizado tal vez por una espirometría o tal vez por ahí sospechamos lo que es que mi paciente tiene una clínica compatible con asma, obviamente, como yo les decía, tiene que haber un alérgeno, ¿no? Tiene que haber, si yo sospecho que es un asma alérgico, probablemente hubo algún tipo de exposición, ¿no? Pacientes que por ahí les va a decir, les van a decir, bueno, el pelo del gato, el pelo del perro, por ahí el polen, por ahí el polvo, pacientes que viven en la humedad, incluso ahora las nuevas guías de la China y pone mucho énfasis, si no solamente este tipo de exposición, también, sino también al lugar donde vive el paciente, ¿no? Entonces va a haber pacientes que viven cerca de construcciones, cerca de fábricas, que eso también van a ser desencadenante de la inflamación a nivel bronquial, ¿no? Entonces, uno tiene que reconocer cuáles son los alérgenos, si uno habla de un asma alérgico, ¿sí? Obviamente uno tiene que saber qué comorbilidades tiene mi paciente. ¿Por qué? Esto es importante, porque si yo no trato también las comorbilidades que tiene mi paciente, obviamente no va a haber una buena respuesta al tratamiento. Eso yo siempre les digo a mis pacientes. Tengo pacientes que son asmáticos y que están fumando, por mejor medicación que yo le dé, por la más top que yo le dé de la última generación. Si mi paciente sigue fumando, la medicación no va a servir de nada. Entonces uno tiene que tratar siempre las comorbilidades. Si yo estoy hablando de un asma no tipo 2, ¿sí? Neutrofílica en pacientes que son obesos, que hay el asma, ¿sí? Secundaria a la obesidad. Si mi paciente no baja de peso, obviamente va a haber una interrupción en el tratamiento y esto no va a dejar, ¿sí? Que la medicación haga su efecto deseable como quisiéramos, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que ver siempre lo que son comorbilidades. En pacientes alérgicos también ver todo lo que son, saber específicamente a qué es alérgico mi paciente, porque obviamente si mi paciente es alérgico, les pongo un ejemplo, al pelo del gato, y sigue en contacto con eso va a haber siempre, sí, lo que son síntomas o crisis de asma, ¿no? Entonces, siempre reconocer cuáles son los alérgenos. Generalmente en estos pacientes uno envía a hacer lo que son las IgE específicas. Las nuevas guías hablan que ya la IgE como que se está dejando en desuso y uno tiene que usar lo que son las IgE específicas para saber a qué es alérgico mi paciente.
Entonces, obviamente yo tengo que tratar o interrogar también si mi paciente tiene rinitis alérgica, tiene dermatitis atópica, tiene alguna alergia alimentaria y obviamente yo en base a eso uno puede ir sospechando también un asma alérgico y en base a eso, como yo les decía, solicitar lo que son los IgE específicos para saber a qué es alérgico mi paciente. En base a eso, si yo puedo hacer la confirmación, ¿no? En base a la espirometría, en base a los IgE específicos, en base también al feno. El feno me va a hacer utilidad, ¿sí? En este tipo de pacientes que tienen este tipo de asma alérgico, especialmente de predominio eosinofílico, ¿sí? Porque el feno es la fracción expirada de dióxido nítrico, que me va a ayudar en aquellos pacientes a hacer el diagnóstico de aquellos pacientes, sí, que están inflamados. Entonces, en estos pacientes me va a servir el feno y una vez que yo confirme el diagnóstico, obviamente es un tratamiento multidisciplinario que yo tengo que trabajar con el alergólogo, ¿sí? Y el neumólogo para yo poder tratar las alergias y así de esta manera también los inhaladores puedan hacer su efecto y yo retirar más que nada lo que es la exposición ambiental, ¿no? En cuanto al desarrollo de una crisis asmática. Obviamente va a haber pasos, ¿no? Para yo ver la gravedad, ¿no? De mi asma. Anteriormente se hablaba mucho de un asma leve. No sé si ustedes tengan pacientes que llegan diciendo eso, doctora, pero yo tengo un asma leve. Cuando ustedes les consultan, doctora, los antecedentes patológicos personales dicen, doctora, yo tengo un asma leve. A veces uso mi salbutamol. Qué sé yo, dice, doctor, una vez al mes. Una vez al mes uso mi salbutamol. No, no necesito hacerme ningún rescate. Bueno. Ahora las guías actuales ya no hablan de asma leve, sí hablamos de asma intermitente en aquellos pacientes que no son tan sintomáticos y en aquellos que ya comienzan a ser, como por así decirlo, más sintomáticos, que tienen por ahí tos, falta de aire, por ahí unas 2, 3 veces por semana o ya casi todos los días, obviamente uno ya habla de un asma grave, ¿no? Pero obviamente el asma intermitente son aquellos pacientes que no son tan sintomáticos, por ahí que no usan su medicación de rescate eh, con tanta frecuencia. ¿Y por qué ahora se cambió esa denominación? Porque anteriormente el mal llamado asma leve o que no tenía tantos síntomas, el asma leve, era de igual propenso, si no tenía un buen seguimiento y un buen tratamiento, ¿sí? Era propenso de igual manera a desarrollar, ¿sí? Una crisis asmática casi fatal, que ya vamos a hablar también, ¿no? Entonces, que yo tenga pocos síntomas no quiere decir que cualquier momento que tenga una exposición por cualquier causa, ¿sí? Y que tenga un aumento de los síntomas de mi asma, esto no pueda desencadenar a que yo termine una terapia intensiva y esto quiere decir un asma casi fatal. Entonces, por eso ahora ya no se habla de asma leve, se habla de asma intermitente cuando yo quiero decir, ¿no? Que hay pocos síntomas o que no son síntomas tan frecuentes y asma persistente, ¿sí? Son aquellos pacientes que son un poco más sintomáticos, qué sé yo, falta de aire, tos durante la mañana, 2 veces por semana, 2 o 3 veces por semana. Ya hablo de asma grave, cuando obviamente mi paciente se está exacerbando continuamente, no logro controlar a mi paciente con medicación, sí, con corticoide inhalado a dosis medias y altas, y obviamente mi paciente ya afecta su calidad de vida. No puede dormir porque se levanta por falta de aire, por tos, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de un asma grave. Bueno, miren ustedes, estos son todos los inhaladores, ¿sí? En nuestro país. No existen todos, obviamente. Va a haber, nosotros tenemos acá como para que lo sepan o por ahí si lo saben, lo recuerden. Nosotros tenemos el tratamiento del asma, básicamente se basa en corticoide inhalado, ¿no? Ese es el tratamiento del asma porque uno tiene que desinflamar, entonces el corticoide inhalado actúa como desinflamatorio a nivel bronquial, siempre está asociado, nosotros, igual manera, como les digo, no es la clase, pero por ahí siempre está asociado a un LABA, ¿sí? A un beta 2 de larga duración, generalmente es un budesonide formoterol, que es el track 1 que habla la guía, la Gina, habla de dos vías, ¿no? El track 1 y el track 2. Eso también sería bueno que ustedes lo profundicen, porque eso sería un tratamiento básicamente de mantenimiento que va a tener mi paciente en la consulta. Eh,
Y de acuerdo a eso uno va escalando, va descendiendo. Si nosotros tenemos los step up, los step down, entonces dependiendo a eso nosotros vamos eligiendo también la medicación. Pero nosotros básicamente tenemos, sí, por ejemplo, tenemos el Turbohaler, sí, que es el budesonide o formoterol. Tenemos también el Ceretide, que es la fluticasona salmeterol, que viene en estos dispositivos de acá, sí, que es en polvo seco. Este es en Turbohaler. Tenemos también por ahí, cuando yo avanzo la enfermedad, muchas de las veces se añade una triple terapia también, por si no lo sabían, se añade lo que es el LAMA, ¿sí? Que es los antimuscarínicos de larga duración, que es el tiotropio, el Respimat, si mal no me equivoco, es la marca comercial, y tenemos los inhaladores de dosis medida, ¿no? Que nosotros tenemos el budesonide, la fluticasona, tenemos también el budesonide de formoterol también, que es el Symbicort, también igual les menciono como para que sepan, ¿no? Acá tenemos también lo que es el Ceretide, si les mencioné. Me falta uno, ahora me voy a hacer acuerdo. Pero bueno, tenemos este tipo de marcas comerciales, ¿no? Tenemos el Symbicort, como les mencionaba, ¿no? También el Ipratropio, el Salbutamol, vienen en este tipo de presentaciones de dosis medida. Esto es sacada de la guía MIA 2.0 de México, pero por ahí se asemeja mucho, ¿no? Por ahí se asemeja mucho a los medicamentos inhalados que nosotros tenemos, como por ejemplo tenemos este de acción corta, que es el salbutamol, que nosotros ya lo conocemos, el beta 2 de corta duración. De larga duración, por así decirlo, solo no tenemos, por decir o formoterol o alguno de ellos solo no lo tenemos. Eh, tenemos también el hipratropio, acuérdense ustedes, ¿sí? Como un antimuscarínico perdón, tenemos sí, el hipratropio, que es un antimuscarínico de corta duración. Tenemos también el tiotropio, ¿sí? Que ya es un LAMA, que es un antimuscarínico de larga duración. Tenemos los simples, ¿no? Que esto también nosotros tenemos por parte de la parte pública. Tenemos el budesonide, tenemos la fluticasona. Tenemos también los combinados, que eran los que yo les mencionaba, ¿no? La fluticasona salmeterol, el famoso Ceretide, que nosotros lo tenemos. Fluticasona bilanterol, que es el Relvar, este era el que yo les quería decir, ¿no? Que también tenemos acá como marca comercial. Sí, tenemos, miren, el Symbicort, este es en Rapid Haler es este de acá, el de dosis medida y el Turbo Haler también lo tenemos. Nosotros lo que no tenemos acá o por ahí estaría próximo a llegar, es la triple terapia, ¿no? Que muchas de las veces también lo necesitamos en asma, especialmente cuando no logramos controlar, ¿sí? Con estas medicaciones, no logramos controlar al paciente y ya estamos en un step 4, es decir, con dosis medias y altas, ¿sí? Podemos implementar lo que sería un LAMA, ¿no? Como triple terapia. Bueno, ¿y con qué comenzar? ¿En qué step comienzo? ¿Sí? ¿Qué es lo que le doy a mi paciente? ¿Con qué inicio? Va a depender mucho de los síntomas y va a depender mucho de la guía que ustedes lean. Yo les voy a presentar, esta es la mía 2.0 que les estoy mencionando y les voy a presentar también la Gina también 2025, que es lo que nos recomienda. Entonces, sí, la clínica, como yo les digo, la clínica va a depender con qué iniciar de la clínica de mi paciente, ¿no? O qué le dejo después de una crisis también, porque esto es muy importante, porque ¿qué es lo que pasa muy a menudo? Bueno, el paciente va con los síntomas, va con la exacerbación, va con la crisis al servicio de emergencia, tratan la crisis, pero al pobre le mandan con salbutamol toda la vida y el pobre paciente está toda la vida con salbutamol sin saber que el salbutamol, ¿sí? O el SABA específicamente, para no dar ningún nombre, pero el SABA específicamente, aumenta la mortalidad de mi paciente y aumenta también lo que son las crisis, porque el SABA, ¿sí? O las reagudizaciones, o que vuelva a presentar una nueva crisis, porque el SABA solamente se utiliza en los momentos de emergencia, ya vamos a ver cómo, y yo tengo que darle sí o sí un corticoide inhalado a mi paciente posterior a superar la crisis como mantenimiento posterior a la internación, ¿sí? Entonces, va a depender mucho de los síntomas. Si por ahí yo tengo un paciente que me llega a la consulta y me refiere síntomas que hablamos anteriormente, 1 o 2 veces por semana, o por ahí 3 o 4 veces por semana, pero no diario y que no afecta su calidad de vida y que no lo despierta en la noche, el paciente duerme adecuadamente, uno puede iniciar
¿sí? Lo que es una terapia con corticoide inhalado a baja dosis, ¿sí? A demanda, cuando el paciente por ahí lo necesita. Si yo veo que mi paciente ya comienza a estar mucho más sintomático, síntomas diarios, síntomas nocturnos, uso de rescate más de 8 veces al día, más de 12 veces al día, dependiendo del inhalador que use, le hago una espirometría y veo que hay una obstrucción, obviamente ahí yo tengo que dejar, sí, un tratamiento. Dependiendo a eso, yo puedo iniciar con dosis bajas de corticoide inhalado, ¿sí? Más formoterol, que es lo que recomiendan las guías, ¿sí? Dependiendo del sistema donde yo esté trabajando, voy a iniciar con dosis bajas, es decir, un puff en la mañana y un puff en la noche y que su mismo inhalador lo use cuando lo necesite. Obviamente, como yo les decía, si yo tengo un paciente que me llega a la emergencia, ¿sí? Y yo le dejo, ya vamos a ver el tratamiento de la crisis asmática, pero por ahí yo ya le doy el tratamiento de la crisis asmática. Mi paciente está mucho mejor. Y yo decido darle de alta, si no decido internarlo, sino darle de alta, obviamente yo tengo que mandar un tratamiento. Primero tengo que hacerle un seguimiento, ya sea a las 24 o 48 horas. Una vez que yo le haga este control a mi paciente, yo tengo que dejarle un tratamiento de mantenimiento. Este tratamiento de mantenimiento es corticoide inhalado con formoterol o simplemente corticoide inhalado, ¿sí? Dependiendo del sistema donde yo trabaje, eso quede claro. Si ya mi paciente está saliendo de la crisis, yo tengo que dejarle un tratamiento de mantenimiento, como yo les decía, y esto generalmente va a depender mucho. Yo generalmente, y de la guía donde uno lee, generalmente yo sí le dejo, sí, dosis altas de corticoide inhalado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le dejo 2 puffs en la mañana y 2 puffs en la noche. ¿Sí? Y obviamente, si yo trabajo en el servicio de emergencia y yo no hago consulta, tengo que decirle que use la medicación hasta que pueda ver a un especialista o al X médico que desee o a su médico de cabecera que le pueda instaurar una medicación y un seguimiento. En los niños, generalmente creo que el seguimiento es mucho más fácil porque dependen de su mamá, pero en los adultos la verdad es muy difícil. Los pacientes como ya se sienten bien, la verdad uno le deja el tratamiento y muchas de las veces los pacientes se pierden. Yo creo que es lo más difícil en la parte adulta. Entonces, ustedes siempre que tengan un paciente que esté saliendo de la crisis, uno recomienda dejarle unas dosis altas, ¿sí? De corticoide inhalado hasta que pueda ver a su médico de cabecera o hasta que puedas ver a su médico especialista, ¿no? Si yo sospecho por ahí que mi paciente tiene un asma grave, yo incluso puedo ya considerar tratar hasta que vea al especialista en asma grave, hasta que pueda ver al especialista, perdón, en asma grave, puedo tratarla con una triple terapia. ¿Esto qué quiere decir? Corticoide inhalado, déjale un antimuscarínico de larga duración y un beta 2 también de larga duración, lo que nosotros llamamos específicamente corticoide inhalado, LAVA más LAMA. ¿Sí? Eso como para simplificar en siglas, ¿no? Pero el paciente que yo sospecho un asma grave, básicamente, o que está saliendo de la crisis, o que yo veo en la historia clínica que continuamente está yendo al servicio de emergencia, necesita un manejo con el especialista y hasta que tenga un manejo con el especialista, tiene que irse con un tratamiento de mantenimiento, no solamente con salbutamol. Bueno, esta es otra de las guías, también esta es la China 2025, también que esto era lo que yo les decía a ustedes, ¿no? Eh, Aquí hablamos de steps, ¿sí? Hablamos de steps, step 1, step 2, step 3, step 4. Va a depender mucho de la guía que ustedes que ustedes lean o la que tengan afinidad, ¿no? Eh, Dependiendo de los síntomas, uno va a ir como que escalonando. No sé si tengo yo acá no le he copiado las tablitas, pero en la guía, en la Gina, hay como una especie de escaleras. Cada escalera tiene este nombre, step 1, step 2, step 3, step 4, ¿no? Y step 5 tiene lo que es la guía. Obviamente, Step 1 y Step 2 son pacientes que no son tan sintomáticos, ¿no? Y que dependiendo de los síntomas uno puede iniciar, ya sea un corticoide inhalado cuando lo necesite, o por ahí puede dejar reglado, ¿no? Dosis baja de corticoide inhalado. Y dependiendo de los síntomas, uno puede ir aumentando, ¿no? Ojo con esto, porque uno muchas de las veces manda un tratamiento y por ahí el paciente no tiene buena adherencia,
el paciente no lo hace todos los días, no hace correctamente el dispositivo, porque esto es otra cosa, que nosotros tenemos que indicarle al paciente cómo hacer la medicación. Y eso es un grave error, que no saber cómo hacer la medicación, porque el paciente hace como le da la gana, como quiere, nadie le explica, y obviamente la medicación eh, acuérdense ustedes que la medicación inhaladora, si no todo va a llegar hacia la parte bronquial. Acuérdense ustedes, nosotros tenemos vías de conducción donde se va perdiendo la medicación. Entonces, obviamente el paciente tiene que saber hacer bien la técnica. Por ahí, si ustedes tampoco lo saben o por ahí quieran repasar, ahora tenemos todo lo que es la parte de la tecnología. Uno pone, hasta yo les indico a mis pacientes, yo tengo algunos videos descargados y les muestro a mis pacientes cómo hacer el video. Yo les digo, incluso yo les mando por WhatsApp, les digo, bueno, si no recuerdan lo que estamos charlando ahora, miren el video, vuelvan a mirar el video y traten de imitar y hacer de manera adecuada lo que es la medicación, porque hay algunos pacientes que uno les manda la medicación, primero no lo hacen porque tienen miedo, porque es un corticoide inhalado, segundo porque dicen, bueno, no, doctora, es que yo tengo miedo y el corticoide, no, eso es mentira, ¿no? Si mi paciente obviamente no hace la medicación, obviamente va a seguir exacerbándose, el único tratamiento ahora para el asma es esto, el inhalador, no hay de otra. Entonces, obviamente, si no se hace la medicación, mi paciente ahí sí va a tener consecuencias, como yo les decía, obviamente si está exacerbándose continuamente, aumento mortalidad y obviamente en algún momento va a desarrollar una obstrucción fija al flujo aéreo, ¿no? Entonces, va a depender, como yo les decía, con qué iniciar a dosis medias, dosis bajas, cuando lo necesite mucho de lo que son los síntomas del paciente. Y lo que ahora venimos a la clase, la parte de crisis asmática, siempre un paciente que tenga crisis y que ustedes necesiten darle ya de alta, mándenle un corticoide inhalado, mándenle un corticoide inhalado hasta que pueda ver a un especialista, ¿no? Como mantenimiento. No se envíe solo SABA, no le envíen solo salbutamol, no le envíen solo hipatropio. Este paciente va a volver y estamos aumentando la mortalidad y estamos aumentando también lo que son una obstrucción fija en el paciente, ¿no? Esto como para que ustedes sepan, ¿sí? Qué es lo que es dosis baja, qué es lo que es dosis media, qué es lo que es dosis alta, ¿no? Dependiendo del dispositivo, ¿no? Siempre los dispositivos para el asma, los que tenemos nosotros, ¿sí? Las dosis siempre son como que estándar para el acompañante, es decir, para el beta 2 de larga duración. Generalmente esa es como una dosis fija. El que se va aumentando siempre es el corticoide, ¿no? Bueno, una vez que yo les presento igual este algoritmo, ¿no? Porque se puede presentar a aquel paciente que por ahí yo le dejo ya tratamiento y mi paciente lo cumple, lo hace correctamente, eh, hace también un tratamiento no farmacológico, se vacuna, deja de fumar. Entonces, la verdad, está siguiendo al pie de de la letra. Entonces, vuelve a consultar nuevamente por los síntomas de asma. Yo tengo primero que hacer nuevamente toda esta revisión. ¿Es realmente asma? Mi paciente está haciendo bien el inhalador, le digo que lo haga delante mío, lo está usando todos los días, empleo cierto tipo de cuestionarios para ver adherencia de la medicación, eh, interrogo tratamiento no farmacológico y obviamente yo si no he confirmado que mi paciente tiene asma, obviamente tengo que enviar a hacer lo que son cierto tipo de estudios que yo les decía, ¿no? Especialmente la espirometría o por ahí el feno también en cierto tipo de pacientes que tienen asma alérgico eosinofílico. Entonces, yo tengo obviamente que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Se trata de un asma de lo que estoy dando tratamiento o es otra cosa, ¿no? Entonces ahí sí se emplea cierto tipo de estudios, ¿no? De imágenes, una tomografía, una placa de tórax, se puede emplear, también puede ser algo cardiológico, le puedo pedir una interconsulta al cardiólogo, un ecocardiograma, un electro, todo va a depender de lo que yo esté sospechando, ¿no? Si se trata o no, uno tiene básicamente de tratar de llegar a la confirmación del asma, ¿no? Posteriormente, tengo que evaluar también comorbilidades, como yo les decía, todo lo que es reflujo gastroesofágico, obesidad, apneas del sueño, sinusitis, pólipos nasales, ¿no? Todo lo que es alergia, todo lo que son desencadenantes. Yo tengo que ver, obviamente, si mi paciente sigue con la misma exposición, si no, si la dejó, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que indagar mucho en las comorbilidades. Si yo por ahí indago lo que es comorbilidad,
todo esto lo que es adherencia, buen uso del dispositivo y todo eso, y confirmo obviamente el diagnóstico de asma. Yo estoy hablando de un asma de difícil, perdón, de un asma, de un asma grave, ¿no? ¿Por qué? Porque el asma grave es aquel paciente, ¿no? Que ya se debe remitir a un especialista para que lo pueda, pueda realizar lo que son los fenotipos, esto que hablábamos al inicio, ¿no? Y evaluar si mi paciente es candidato o no a un tratamiento biológico. Entonces, estas definiciones es importante. El asma grave es aquel paciente que ya llega a dosis medias y altas de corticoide inhalado y a pesar de que yo ya controlo comorbilidades, controlo adherencia, controlo técnica de equipo, controlo todo eso, técnica no, y la parte no farmacológica, mi paciente se sigue exacerbando. Y el asma difícil de tratar es aquel paciente que yo llego a dosis medias y altas de corticoide inhalado, pero no he tratado todavía lo que son comorbilidades. Entonces, esto es importante que ustedes sepan diferenciar también, ¿no? Para saber también cuándo derivar a mi paciente y cuándo identificar un paciente con asma grave o un asma difícil de difícil control. Bueno, miren ustedes, estos son todos los diagnósticos diferenciales que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Cuando uno tiene un paciente que viene con síntomas básicamente de falta de aire y de tos. Entonces, miren ustedes, la tos se puede producir, la tos, la verdad, es un capítulo enorme de causas, también que son las que están acá presentes, reflujo, apneas del sueño, rinitis, rinosinusitis, pólipos nasales, ¿no? Entonces, obviamente uno tiene que hacer los diagnósticos diferenciales para ver o derivar a quien pertenezca al paciente para ver, obviamente, si mi paciente tiene o no asma, ¿sí? No sé si tiene alguna consulta, algo hasta ahí. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Una vez dada esta como introducción un poquito larga, ¿no? Porque para recordar también cómo tratar algo de asma, ¿no? Vamos a entrar a lo que vinimos, ¿no? La crisis asmática. La crisis asmática básicamente es un deterioro, obviamente agudo, de los síntomas del asma, ¿no? Muchas de las veces ustedes van a ver o van a leer en las guías que uno tiene que dar un plan escrito al paciente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le tengo que explicar a mi paciente primero cómo usar su equipo, cuándo reconocer los síntomas de alarma, hasta cuántos pads de rescate se puede dar, ¿no? Si yo uso budesonide de formoterol, que es el combinado, las guías nos dicen que si mi paciente comienza a usar más de 12 disparos al día y no mejora los síntomas, tiene que ir a un servicio de emergencia, ¿no? Si mi paciente usa 8 puffs de salbutamol durante el día, ¿sí? Obviamente tiene que ir a un servicio de emergencia si no están mejorando lo que son los síntomas, ¿no? Entonces, obviamente es esto, un deterioro de los síntomas, ¿sí? De la enfermedad, ¿sí? Y que no responden al tratamiento habitual. Entonces, mi paciente se está haciendo un tratamiento para el asma, está con su corticoide inhalado de mantenimiento. Y sin embargo, así comienza a presentar falta de aire, comienza a presentar silbidos, tos de predominio nocturno, se hace su rescate, ya sea con salbutamol o ya sea con el combinado budesonide formoterol, y los síntomas no van mejorando. Entonces, obviamente, esto tiene que ir, ¿sí? A un servicio de emergencia cuando ya el paciente no responde a su medicación de rescate y tiene que ir a un servicio de emergencia. Bueno, esto también es sacado de la MIA 2.0, que es la guía de México. Entonces, ¿por qué les expuse esto? Porque básicamente es esto el asma, ¿no? Son estas graditas, son estas gradas, ¿sí? Que obviamente mi paciente al inicio está como que controlado, los síntomas, está haciendo lo que es el tratamiento de manera adecuada, no tiene exacerbaciones, está haciendo una vida normal. Pero ¿qué es lo que pasa con este paciente si tiene alguna exposición con algún alérgeno o algo? Obviamente los síntomas pueden descontrolarse y puede haber un aumento leve, qué sé yo, de la disnea, de la tos, por ahí en la noche, y como que hay una pérdida de control de los síntomas. Pero por ahí mi paciente se hace el budesonide formoterol de rescate y como que
se alivia un poquito, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Si yo comienzo a usar más de 8 disparos al día de salbutamol, más de 12 disparos de budesonida y formoterol al día, obviamente esto ya no está controlado. Los síntomas no se controlan y obviamente ahí sí vamos a tener crisis moderadas, crisis graves, ¿no? El paciente no llega a controlarse. Esto es otro algoritmo que presenta la guía de la China, ¿sí? Donde es fácilmente yo puedo ir viendo qué tan controlado está mi paciente con su asma. Básicamente con 4 preguntas que yo puedo realizar básicamente en la emergencia, ¿no? Si mi paciente tiene tiene síntomas de asma, ¿sí? Más de 2 veces por semana, mi paciente responde sí, no. ¿Sí? Si mi paciente tiene en la noche síntomas compatibles con asma, si no, y si mi paciente usa salbutamol, si el SABA es el salbutamol, más de 2 veces por semana, si no, y si los síntomas de asma o su asma limitan su actividad diaria, ¿no? Dependiendo a eso, yo puedo decir, si responde todo no, es que está bien controlado. Si tiene 1 o 2, está parcialmente, y 3 o 4 es que no está controlado el asma, ¿no? Entonces, miren ustedes, con estas 4 preguntas, ustedes pueden ver si el asma del paciente está controlado o no. Ahora, si mi paciente llega al servicio de emergencia, ¿sí? Ya les voy a presentar un caso clínico, les voy a ir leyendo, perdón, antes de ingresar con esto, para poder hacer un poquito más dinámico esto, ¿no? Una vez que hemos visto, déjenme ver si lo tengo por acá, para no hablar solo yo, por ahí que también me den ustedes la opinión de lo que ustedes saben. Acá lo tengo. Vamos a tratar de participar, todos igual. No sé si se puede ver el Word. ¿Se ve el texto? Bueno, miren, vamos a entablar un caso clínico, ¿no? Yo les puse acá. Dice, concurre Pedro a la emergencia acompañado de su madre. Pedro tiene 15 años. Consulta por dificultad respiratoria de 4 horas de evolución. Ustedes como médicos, ¿qué les gustaría saber de Pedro cuando llega a la emergencia? ¿Qué le preguntarían a Pedro, a la mamá? A los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Si es alérgico a algún medicamento. Bueno, ¿qué más? Medicación habitual. Si toma alguna medicación habitual, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le preguntaría? No sé la causa aparente, doc, del por qué se da la dificultad respiratoria. Bueno, si tuvo algún tipo de exposición o algo, ¿qué pasó? ¿No es cierto? ¿Qué más? Si es de manera recurrente, Bueno, muy bien, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Qué más se pregunta en el examen en el anamnesis? El inicio y tipo de evolución. Muy bien, ¿qué más? Está muy bien, ¿qué más? Podría ser factores desencadenantes si ha usado inhaladores, ha Muy tenido número bien, de crisis. muy bien, si le ha pasado esto antes, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más les preguntaría? Si ha habido síntomas asociados. Ya, ¿qué más? ¿Qué más preguntan en la anamnesis?
Aparte de los antecedentes personales que ya lo dijeron, ¿qué más? ¿Qué más les falta? Yo por ahí preguntaría también los familiares, ¿no? A ver, porque generalmente los pacientes asmáticos tienen alguien en casa que por ahí, si bien no ha sido diagnosticado por asma, pero por ahí alguien te lanza la estrellita y te dice, sabe que sí, mi mamá usaba inhaladores, mi mamá usa inhaladores del salbutamol, pero a ella le viene bien el salbutamol. Por ahí alguien te lanza siempre algo, ¿no? O por ahí alguien que ya por ahí haya ido a algún médico dice, bueno, sí, mi hermana, mi hermano, mi tío, mi mamá, mi papá son asmáticos, ¿no? Entonces, no se olviden también de los antecedentes patológicos familiares, ¿no? Entonces, vamos a indagar, ¿no? Dice, se encuentra cursando Pedro un cuadro de vías aéreas superiores. En el momento de la emergencia que llegó con ustedes, estaba febril. Por ahí ustedes le hacen un panel viral. Acuérdense que uno tiene que buscar a veces los alérgenos, aún más cuando uno está en épocas en las que estamos ahora, ¿no? Le hacen un panel viral o incluso a los mismos pacientes, pasa mucho. Yo nunca indico, casi nunca indico paneles virales, porque así me salga COVID, me salga influenza, me salga metaneumovirus, al menos que obviamente lo hospitalice y no sepa qué carajos tenga el paciente, le mando un panel, pero si yo ya sospecho que es algo viral, la verdad nunca mando a hacer paneles. En la consulta al menos, porque los virus se tratan como virus, como son, ¿no? De manera sintomática. Pero ahora los pacientes me han llegado a mí, ya ellos mismos se van y se hisopan solitos. Van a los laboratorios y les dicen, hágame un hisopado. Y obviamente el laboratorio le hace su hisopado. Entonces le llega con el panel viral, por ahí la mamá le hizo y salió influenza positiva. Bueno, en el examen físico el paciente, cómo está su paciente, se lo valora, está en regular estado general, estado febril, está taquicárdico, 130 por minuto, frecuencia respiratoria de 30, regular entrada de aire bilateral, sibilancias diseminadas tanto en inspiración como en expiración, regular mecánica ventilatoria con presencia de tiraje supraesternal, perdón, saturando 95 al 21% y se comunica con frases cortas. Antecedentes personales, el paciente, miren, es paciente asmático, tuvo una crisis, tuvo 3 crisis por año. Esto es otra cosa importante. Uno siempre tiene que indagar, ¿no? Como ustedes decían, uno tiene que indagar especialmente el último año. El último año, ¿cuántas crisis tuvo? ¿No? ¿Cuántas crisis tuvo? Se ha presentado eventos similares, se ha ido a la emergencia, ustedes lo dijeron, ¿no? Y la última dice que fue la última crisis, fue hace 6 meses y tuvo 2 internaciones en sala general a los 4 y 5 años. Entonces, este chico tiene antecedentes, ¿no? Es un paciente típico que puede llegar al servicio de emergencia. Dice que recibió, después de esta última crisis, hace 6 meses, recibió tratamiento preventivo con budesonide de 200 microgramos cada 12 horas, es una dosis baja, ¿sí? Pero que suspendió por su propia cuenta hace 5 meses. Eso pasa mucho. Como yo les decía, los pacientes se dejan de medicar, no tienen mucho miedo al corticoide inhalado, tienen mucho miedo, ¿no? Se interroga a la madre, el paciente dice sobre su vida habitual, que era que ustedes también querían saber. Es un paciente adolescente con disnea. Al realizar esfuerzo físico no rinde igual que sus compañeros, que un niño de 15 años, un chico de 15 años no puede hacer una vida normal o que le falte el aire, no es normal, ¿no? Y tos nocturna varias veces por semana, por lo que no le permite descansar. Esto también afecta la vida eh, escolar de los chicos, ¿no? Que un niño no rinden igual también en la parte escolar, ¿no? Antecedentes familiares, miren, tiene un papá asmático sin tratamiento, tiene un hermano de 1 año con dermatitis atópica, con una internación por bronquiolitis a los 3 meses. Entonces, algo hay ahí también en la familia. Bueno, antes de entrar al diagnóstico, bueno, ¿cuál sería su diagnóstico? A ver, con todo esto que hemos dicho, ¿cuál sería su diagnóstico? Podría ser una crisis asmática moderada desencadenada por la infección viral de la influenza. Exactamente, bueno, muy bien lo que dijo la doctora, ¿no? Y eso quería entrar. Nosotros cuando estemos en el servicio de emergencia, vamos a proyectar de nuevo acá la presentación.
Cuando nosotros estemos en un servicio de emergencia, a ver, déjenme ver dónde estoy. Estoy acá, muy bien. Eh, nosotros que como que clasificar a la crisis, ¿no? Va a haber, como yo les digo, va a depender mucho de la guía donde ustedes lean, pero obviamente va a depender de los síntomas de mi paciente, va a depender de los signos, ¿sí? Signos clínicos de mi paciente, y obviamente muchas de las veces depende si mi paciente llega hipoxémico o no de una gasometría. Entonces, obviamente, si mi paciente tiene disnea, tiene dificultad para comunicarse, como tenía este paciente, ¿no? Palabra entrecortada, decía, ¿no? Tenemos otro acá. Tenía disnea, estaba agitado, tenía dificultad respiratoria. Acuérdense que ya había lo que era el uso de músculos accesorios, ¿sí? También la posición, ¿no? Que a veces se adopta una posición antiálgica. Sibilancias, mi paciente tenía tanto inspiratorias como expiratorias, era un concierto dentro de ese paciente, están presentes. Nivel de conciencia, bueno, está normal. La frecuencia cardíaca estaba a 130 por minuto, si mal no recuerdo. Frecuencia respiratoria también de 30. Presión arterial normal. Esto de acá es otra cosa, ¿no? El pico flujo y la espirometría para valorar la severidad de la obstrucción. Bueno, si tengo un pico de flujo le podría considerar hacer, ¿sí? Pero si no, el pobre paciente también, capaz en este momento que está con disnea, que está con palabras entrecortadas, uso de músculos accesorios como que la espirometría, yo la dejara como que por la última opción, ¿no? No va a soplar igual, ¿no? Un paciente que tiene falta de aire, que está con todos estos signos, no va a soplar igual. Saturación obviamente menos de 90. Obviamente, si mi paciente está hipoxémico, yo puedo considerar hacer una gasometría, acuérdense. Entonces, obviamente puedo ver si tiene una insuficiencia respiratoria, si por ahí cómo está la PCO2, también para ver esta parte de la insuficiencia respiratoria, si ya va aumentando, si va disminuyendo, y obviamente el pH, ¿no? Que me va a decidir, obviamente, si es acidemia o no. Entonces, como dijo la doctora, imagínense, este paciente cumple con ciertos criterios de una crisis asmática moderada. Todo va a depender de los síntomas. Nosotros tenemos que valorar, ¿sí? Lo que es todo lo que son los signos clínicos y paraclínicos, ¿sí? Para considerar, ¿sí? Lo que es una crisis moderada, una crisis severa, y de acuerdo a eso yo voy a dar cierto tipo de tratamiento. Esto es otra, la escala de SAP. La escala de SAP también involucra lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Todo lo que es la disnea, todo lo que es el lenguaje, la conciencia, la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la presencia de sibilancias, la frecuencia cardíaca, y dependiendo a eso, obviamente yo voy a clasificar si es leve, si es moderada, si es grave, ¿no? Y obviamente si ya está entrando en un paro respiratorio inminente, ¿no? Entonces, entablamos una crisis, hacemos el diagnóstico de crisis moderada, ¿sí? Y aquí vamos a hablar, ¿sí? De ciertas conductas que uno va a tomar con el paciente, ¿no? Si yo tengo un paciente que ingresa a mi servicio de emergencia y yo lo catalogo dependiendo de estos scores, de estas tablas, lo clasifico, uno, obviamente, acuérdense lo que yo les decía, el salbutamol, ¿sí? Y el ipratropio son medicaciones únicamente de rescate. Cuando el paciente, si yo por ahí trato a un paciente ambulatorio, puedo decir que use el salbutamol cuando lo necesite, pero obviamente tiene que ir acompañado de su corticoide inhalado. No puede obviarse el corticoide inhalado de ninguna manera. Esto hablando en un paciente, sí, que yo por ahí lo trato de manera en consultorio. Obviamente, si yo digo que el salbutamol o el SABA, ¿sí? Es de rescate, lo voy a usar, ¿sí? En mi emergencia. Entonces, volvamos nuevamente a la tablita, ¿no? Nuevamente a la presentación. Esto ya les voy a indicar. Y miren ustedes, volvamos a Pedro. Pedro, obviamente,
uno tiene que tratar, ¿no? Si llega hipoxémico, uno tiene que colocar oxígeno al paciente. Esto hay que tener mucho cuidado con el oxígeno. Acuérdense que nadie satura 100%. Este es el gran error que muchas de las veces se comete en las emergencias, que uno dice, le pone oxígeno al paciente y le pone que sature el 100%. No, acuérdense que nosotros tenemos un centro respiratorio, que obviamente si le cargamos de oxígeno puede producir un evento secundario que es la hipercapnia. Y obviamente mi paciente ahí sí voy a tener prácticamente una iatrogenia por colocarle oxígeno a altas dosis, ¿no? A alto flujo. Entonces, lo que se permite cuando uno tiene una crisis o, por así decirlo, tener una saturación aproximada entre 92 y 95 en este tipo de pacientes, pero que no supere eso, ¿no? No dejarle al 100% a mi paciente, ¿no? Es una vez que yo puedo administrar oxígeno en aquel paciente que yo considere que está hipoxémico con una saturación menor a 92, yo le coloco oxígeno sin superar lo que hemos dicho. Y comenzamos con el famoso salbutamol. Aquí sí el salbutamol va a ser nuestro amigo. ¿Por qué? Porque el salbutamol obviamente es un beta 2 de corta duración. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener un inicio de acción rápida. A los 15 minutos va a haber una reversibilidad, mi paciente va a mejorar, va a broncodilatar y obviamente va a respirar mucho mejor, ¿sí? Y obviamente no se lo deja como tratamiento porque acuérdense ustedes que el salbutamol tiene una vida media aproximada de 4 a 6 horas, entonces obviamente no le voy a dejar como tratamiento, pero sí me va a ayudar en la crisis, ¿sí? Como medida de rescate, porque obviamente yo necesito que mi paciente respire, ¿sí? Broncodilate. Entonces, ¿qué nos dice la guía? Que hagamos una serie, ¿sí? Durante una hora, cada 20 minutos de cuántos puff. Antes se recomendaba 2 puff. No, ahora se dice la guía que tenemos, ¿sí? Que iniciar con dosis altas, por así decirlo, de salbutamol. Comenzamos con 4 puff. Vemos obviamente respuesta, ¿sí? A los 20 minutos. Si el paciente no responde, podemos aumentar a 6, aumentamos a 8, a 10, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? El salbutamol muchas de las veces, ¿sí? Se ha visto que o es un poquito negado, no nos gusta mucho porque tiene efectos adversos, es verdad. Pero uno ya tiene que tener en cuenta esto, ¿no? Que si yo uso salbutamol, o sea, el salbutamol en la emergencia se lo tiene que usar, ¿sí? Se lo tienen que usar, porque yo necesito que mi paciente respire a los 15 minutos, que es el inicio de acción, y broncodilate, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay a veces pacientes, obviamente, si yo le estoy dando 4 PAF, llego a 10 PAF, obviamente voy a tener ciertos efectos adversos, ¿no? Entonces, obviamente, yo puedo tener lo que es taquicardia, puedo tener temblor fino, ¿sí? A nivel distal de las manos, que es lo que más se ve. Entonces, incluso las guías dicen, bueno, comience con 4 y vaya viendo respuesta clínica e incluso respuesta de efectos adversos, ¿no? Si yo ya estoy viendo que mi paciente está muy taquicárdico, está con temblor fino, ¿no? Son efectos que pueden desencadenar, porque si uso 10 PAV, obviamente voy a tener algún efecto adverso, ¿no? Entonces dicen, vea lo que es la mejoría clínica y por ahí también relaciona la dosis respuesta también con los efectos adversos del salbutamol, ¿no? Acuérdense ustedes que obviamente si yo tengo PAF de salbutamol, por ejemplo, yo estoy en la consulta, porque las crisis también pueden llegar a la consulta, no solamente a la emergencia, tengo que usar sí o sí una aerocámara, no un espaciador. Lo ideal sería una aerocámara. Bueno, si no tengo aerocámara, sí puedo usar un espaciador, pero lo ideal es una aerocámara para mejor difusión de la medicación. Doctora, ¿qué es mejor? ¿Le doy en aerocámara o le doy nebulizado? Es lo mismo. No hay estudios que digan que el uno sea mejor que el otro, es decir, no hay estudios de no inferioridad. Ambos es lo mismo, depende de lo que yo tengo. Si, por ejemplo, yo tengo un paciente que llega hipoxémico y estoy en un servicio de emergencia donde puedo nebulizar con oxígeno, sí, puedo nebulizar con oxígeno, sí, es lo que tengo y es lo que puedo usar. Si yo estoy en una consulta donde no tengo una corriente de oxígeno, obviamente tengo que usar la aerocámara, ¿no? Y obviamente el inhalador. Todo va a depender de lo que yo disponga donde yo esté. Como yo les digo, la crisis puede llegar en un consultorio tranquilamente. A mí me ha pasado que llegan al consultorio y obviamente le tengo que dar los puffs de salbutamol. Si yo uso nebulizado,
En los adultos generalmente son 20 gotas, ¿sí? 20 gotas diluido en 3 ml de suero fisiológico, de solución, sí, de suero fisiológico y se lo va nebulizando, ¿no? En los niños obviamente hay que hacer lo que serían las cuentitas, una gota por kilo, e igual se lo diluye en 3 cc de suero de solución salina, ¿no? Y otra cosa muy importante, no nos olvidemos del corticoide. El corticoide, pero aquí es oral. El corticoide oral no es tratamiento, porque hay algunos pacientes que lo toman por un mes, por 2 meses. Bueno, eso sí hace daño, doctores. Eso sí hace daño. Tomar de forma crónica, el paciente está inmunosuprimido y aparte de todos los efectos adversos que dan los corticoides, la medicación, el corticoide es únicamente para la parte, para la crisis, ¿sí? Para la reagudización, se lo usa también en la EPOC, tanto en la EPOC como en el asma, se lo usa únicamente en la reagudización. La medicación va a depender mucho, ¿no? Si yo tengo un paciente que por ahí no tolera la vía oral, yo puedo darle por vena, ¿no? Puedo darle por vena metilprednisolona, 1 a 2 miligramos por kilo, máximo 40, en adultos es 40, ¿sí? O puedo darle por boca. La prednisona, 40 miligramos por día, sí, yo puedo darle por boca si está tolerando. Yo he tenido pacientes internados con crisis moderada que están tolerando la vía oral, están alimentando, se están comiendo, sí, si bien están con oxígeno, con bigotera, pero toleran la vía oral tranquilamente, yo les coloco lo que es prednisona vía oral y la verdad vienen muy bien, ¿no? Si mi paciente evoluciona bien con todo esto, yo tengo que dejar un tratamiento, ¿sí? En casa y el tratamiento es con salbutamol. Entonces, ¿qué se deja? El salbutamol yo lo puedo decir que hagan 2 PAF, ¿sí? Cada 4 horas o dependiendo si lo necesita, lo puede usar también a demanda, ¿sí? Cuando el paciente lo necesita. Pero no le dejo al paciente con salbutamol. Acuérdense que el salbutamol es solamente para las crisis. Yo de aquí le tengo que citar a mi paciente, lo puedo citar en 24 y 48 horas y dependiendo de la evolución, yo le tengo que dejar sí o sí un mantenimiento de corticoide inhalado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si mi paciente no mejora? ¿Qué pasa si no mejora con el primer tratamiento? Yo tengo que agregarle lo que es una combinación con bromuro de hipatropio. Ya vamos a hablar más adelante todo lo que son dosis y eh, eh, dosis y horario de lo que sería el bromuro de hipatropio, pero tengo que agregarle bromuro de hipatropio, ya sea por PAF o ya sea, sí, nebulizado, que eso ya vamos a hablar lo que son las dosis más adelante, ¿no? Las guías recomiendan que el bromuro de hipatropio tiene que usarse, ¿no? Cuando falla este tratamiento de salbutamol. Y tiene que usarse en el momento agudo, en el momento en el que el paciente llega a la emergencia. Hay ciertos artículos, sí, que mencionan que el bromuro de hipatropio ya no es tan efectivo pasadas las 24 o 48 horas del proceso agudo, ¿no? Entonces, por eso se lo tiene que usar, sí, en el momento de la emergencia. Y bueno, a veces sí lo vamos dejando por ahí, si el paciente se interna o se decide internar, se lo puede ir dejando, pero ustedes tienen que tener esto, que ya no es tan efectivo como cuando el paciente llega a la emergencia, sí, después de 48 horas ya va perdiendo lo que es como efectividad, ¿no? Entonces, obviamente, si mi paciente no mejora, uno tiene que evaluar lo que es la posibilidad de internación. ¿Qué pasa por ahí si mi paciente mejora con el bromuro de hipatropio? Obviamente yo tengo que dejarle una medicación de rescate hasta que mi paciente supere la crisis. Entonces aquí yo puedo optar, sí, por el salbutamol, dejarle esto que yo les decía, 2 PAF cada 4, cada 6 horas y no se olviden del corticoide. El corticoide es la prednisona de 40 miligramos por día durante 5 días. Y obviamente, como yo les digo, no dejarle al paciente con salbutamol, viva la fiesta, que vaya con salbutamol siempre y no mantenerle un control mínimo. Dale ya un control, sí, si se puede con el médico especialista o recomendarle al paciente que vaya de un especialista o ustedes mismos, volverles a hacer, visitarle, que es que vayan a su consulta, sí, dentro de 24 o 48 horas y ahí ustedes ya pueden comenzar a darle un corticoide inhalado, obviamente dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? ¿Qué pasa con Pedro? Vamos a ver a Pedro, me parece que era, ya se me fue el nombre del pobre paciente.
Vamos de nuevo con Pedro. Con Pedro le hicimos todo esto que hablamos anteriormente. ¿Y qué pasó con Pedro? A Pedro, después de 2 horas, ¿sí? Que uno tiene que estar controlando al paciente cada 2 horas, ¿sí? Para ver cómo viene la evolución. Evaluamos a Pedro, la respuesta del tratamiento inicial que hablamos anteriormente. ¿Y qué pasó con Pedro? Con Pedro aumentó la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y hay un tiraje generalizado, sibilancias igual inspiratorias y expiratorias. Y miren la saturación, mi paciente ya está prácticamente hipoxémico. De una, volvemos de nuevo a la tablita, si hacemos memoria a la tablita, ¿sí? De severidad del asma, volvemos de nuevo y vemos que mi paciente evoluciona a una crisis asmática severa, ¿no? ¿Qué hacemos entonces con Pedro? Con Pedro vamos a ir de nuevo, ¿sí? A esta tablita de acá, a este algoritmo de nuevo de acá, perdón, vamos acá. Y obviamente vamos a tener que administrar oxígeno a Pedro, ¿no? Vamos a tener que administrar oxígeno a Pedro. Obviamente aquí ya voy a tener que empezar, ¿sí? Con una nebulización, una combinación directa de salbutamol con bromuro dipatropio. Generalmente son 40 gotas, si yo tengo para nebulizar, son 40 gotas, ¿sí? De hipatropio diluido en 3 ml de suelo fisiológico, ¿sí? Y obviamente se va haciendo cada 20 minutos en la primera hora y se va viendo lo que es respuesta, ¿no? Obviamente no nos olvidemos del corticoide, siempre el corticoide va a estar acompañado, ¿sí? De la nebulización, del inhalador, siempre va a ser nuestro aliado, ¿no? Porque bueno, nosotros necesitamos desinflamar, ¿no? Esta acción va a ser a largo plazo, por así decirlo, no va a ser tan inmediata, pero siempre vamos a necesitar broncodilatar y vamos a necesitar desinflamar. En este momento, si mi paciente no mejora y ya está entrando a una crisis severa, probablemente vayamos a necesitar el sulfato de magnesio, que también vamos a hablar. Para que ustedes tengan un pantallazo acá eh, de la medicación del sulfato de magnesio, no es algo de rutina, ¿no? No es algo que rutina. Ustedes vieron que yo primero inicié con un tratamiento inhalador, un tratamiento con corticoide, oxígeno, ¿sí? Y obviamente mi paciente no está mejorando con todo esto. Y obviamente yo ya empleo todo lo que son nuevamente nebulizaciones, empleo corticoide endovenoso probablemente ya en este paciente y considero, sí, sulfatear. Uno no tiene que esperar que el paciente entre a la terapia intensiva para empezar el sulfato de magnesio, ¿no? Uno tiene que empezar, incluso las guías dicen, si usted ya considera que su paciente está entrando en una crisis severa, considere el sulfato de magnesio incluso en su servicio de emergencia, ¿no? Considere sulfatear a su paciente en su servicio de emergencia. Obviamente va a ser muy distinto que cuando uno tiene una preeclampsia y necesita usar el sulfato de magnesio, va a ser muy diferente, ¿no? En este caso, todo lo que son dosis. Nosotros cuando usamos en el servicio de emergencia, cuando no hay respuesta, ¿sí? A las medidas anteriores, a las medidas previas, generalmente la dosis es de 25 a 75 miligramos por kilo, ¿no? Máximo 2 gramos. Se hace una sola carga, ¿no? No es que se hace cada 8 horas ni al siguiente día, se hace una sola carga y obviamente tiene que ser diluido, ¿sí? Lo que es el sulfato de magnesio diluido y pasarlo por infusión, ¿no? Diluida lenta, ¿no? Entonces, obviamente, este paciente tiene que estar monitorizado. Vamos a hablar un poquito del sulfato de magnesio. Tiene que estar monitorizado por todos los efectos adversos que involucra la medicación y obviamente tiene que internarse este paciente, ¿no? Vamos a ver qué más pasó con Pedro. Bueno, entonces, ustedes deciden que el paciente está en una crisis asmática severa, inician todo lo que es salbutamol, inician lo que es hipatropio, le colocan oxígeno a su paciente, ¿sí? Eh,
Su paciente no mejora y obviamente ustedes deciden iniciar sulfato de magnesio. Ya vamos, como les decía yo, a, a indagar un poquito más del sulfato de magnesio. Pero díganme ustedes, ya deciden internar obviamente este paciente, no lo van a mandar a la casa hipoxémico, sulfateado al pobre recién, ¿no? Y ustedes deciden internar. ¿Qué estudios complementarios solicitarían ustedes en la internación? Y díganme por qué lo solicitarían. A ver, ¿qué le solicitarían a Pedro? Porque los estudios tienen que ir pedidos del servicio de emergencia, porque obviamente es preferible que mientras esté en el servicio de emergencia pueda hacerse todos los estudios y obviamente sube a piso, ¿no? Con los estudios probablemente ya pedidos o por ahí ya realizados, ¿no? Para que el paciente no tenga que estar bajando, subiendo y tanta cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pedirían ustedes? A ver. ¿O qué se les ocurre que se pueda pedir? ¿No le piden nada? ¿Le mandan acá a la casa? Pediría una biometría hemática para poder hacer un recuento también de eosinófilos y también confirmarlo, el proceso viral que está teniendo el paciente. También una gasometría arterial sería bastante bueno. Bueno, el panel viral vino ya el paciente con el panel viral, pero a través de la biometría, desconozco, al menos soy un poco ignorante si se puede ver ahí realmente si es algo viral o no. No sé si capaz quería decir otro término o algo. Porque por ahí que uno tenga, obviamente que uno tenga leucocitos altos y todo eso, uno puede orientarse. Acuérdense que igual son series muchas de las veces muy inespecíficas, ¿no? Todo lo que son leucocitos, PCR y todo eso también puede estar elevado muchas de las veces también en algo viral, ¿no? Son reactantes inflamatorios, ¿no? Muchas de las veces más es la sospecha clínica. Pero sí, uno básicamente pediría lo que es el laboratorio, un laboratorio común, una biometría, por ahí una urea, una creatinina, un ionograma, eh, función renal, uno sí pediría todo eso, ¿no? Por ahí TGO, TGP también se podría pedir, ¿no? Eh, es importante que por ahí uno se solicite lo que es el ionograma, porque acuérdense ustedes, si yo estoy dando salbutamol a mi paciente, acuérdense que el salbutamol también tiene a producir hipocalemia. ¿No? Entonces, todos los efectos adversos que puede producir la hipocalemia, entonces obviamente uno tuviera que sustituir ese potasio que está disminuyéndose por tanto salbutamol que le estoy dando, ¿no? Entonces, ahí sí me serviría lo que sería prácticamente lo que es el ionograma, ¿no? Pero básicamente sería eso, ¿no? La gasometría también muy bien, lo que dijo la doctora, ante signos de insuficiencia respiratoria, uno tiene que pedir, ¿no? Lo que es una gasometría para ver el paciente cómo está la parte de la hipoxemia, si está en una acidosis respiratoria, ¿no? Todo lo que es la PCO2 también es muy importante, ¿no? Porque puede elevar todo eso, ¿no? Acuérdense ustedes también, ojo con esto que no, por ahí no les dije, es el paciente que ustedes llegue y tenga estas características y por ahí no silba y por ahí está como murmullo vesicular abolido, estos pacientes, imagínense, si no, prácticamente cuando está abolido,
la auscultación, estos pacientes tienen peor pronóstico. ¿Por qué? Porque prácticamente están tan obstruidos, ¿sí? Tan obstruidos, tan broncoobstruidos, que prácticamente no hay movimiento de volumen corriente. Entonces, obviamente estos pacientes tienen peor pronóstico y probablemente terminen intubados, ¿no? Estos pacientes son que yo no escuche silbar a mi paciente y que escuche el murmullo vesicular abolido, es algo de mal pronóstico, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más pediría? Da una radiografía, por lo que veo empeoramiento también. Bueno, está bien. Miren, si yo por ahí considero que estoy con una crisis asmática pura, ¿sí? Una crisis asmática pura, generalmente no es de rutina. Generalmente no es de rutina. Obviamente, si yo por ahí sospecho o quiero hacer algún otro diagnóstico diferencial o algo, o por ahí considero lo que hay una coinfección, o como decía la doctora, bueno, mi paciente no está evolucionando bien y por ahí yo tengo la duda de que sea algo más, una neumonía, algo, bueno, sí consideraría. Pero por ahí, si ustedes, por ejemplo, les llega un paciente a la consulta y por ahí ustedes sospechan, sí, que es un asma puro, la verdad, no es de rutina, no, no es de rutina. Espérenme un momentito, voy a conectar la computadora porque se me está acabando la batería. Bueno, y una vez, ahora pensemos algo, una vez que el paciente se interna, ¿ustedes a quién harían la interconsulta? ¿Interconsultarían a alguien o no? O sea, en el contexto del paciente sería bueno consultar a terapia intensiva y también a neumología. Bueno, muy bien, sí, o sea, obviamente ya uno, dependiendo de la evolución del paciente, ¿no? Va a ir interconsultando, está bien, a terapia intensiva está bien, o al menos comentándole al paciente, ¿no? Mira, tengo un paciente de tales características, es un niño, le hice esto, esto y esto, y mira, obviamente eh, va a necesitar o puede necesitar, ¿no? Esperemos que no, pero por ahí podría necesitar, de tal manera que el intensivista también esté alerta, ¿no? Con este niño. Otra cosa es importante, ya que menciono terapia intensiva. Acuérdense ustedes que los síntomas básicamente de una crisis asmática severa son prácticamente clínicos, ¿no? Son clínicos, el paciente va deteriorándose, uso de músculos accesorios, frecuencia respiratoria aumenta, frecuencia cardíaca también. Básicamente este niño en algún momento se va a cansar de estar respirando de esta forma, utilizando músculos accesorios, porque muchas de las veces los terapistas, no sé si alguien aquí sea terapista o no, pero muchas de las veces te piden una gasometría, bueno, para ver si está hipoxémico o no el paciente, no, básicamente son datos clínicos, ¿no? Es un niño que está respirando, ¿sí? De manera rápida, se va a cansar en algún momento y probablemente pueda necesitar una intubación, ¿sí? Ya sea de forma temprana o de manera tardía, ¿no? Al neumólogo, bueno, sí, podríamos interconsultar al neumólogo por si por ahí el paciente eh, está haciendo estas crisis de manera repetitiva. Uno puede ya irlo como que enganchando con el neumólogo, más que nada, ¿no? ¿Por qué? Porque este paciente, sí, esperemos que evolucione bien, va a tener que ir, sí, este niño va a tener que ir con un neumólogo básicamente para que le pueda hacer un buen seguimiento, ¿no? El kinesiólogo acá, la verdad, no se usa mucho, creo que todos somos kinesiólogos en algún momento, pero no se recomienda de rutina, salvo, sí, que haya que yo le haga la placa de tórax que mencionaban ustedes y por ahí algún moco se me haya incrustado en algún bronquio y se produzca una telectasia, ¿no? Por ahí me serviría kinesiología respiratoria, ¿no? Eh, ¿Qué más? ¿Qué más con este paciente? Bueno, otra cosa muy importante que por ahí les quiero mencionar, que creo que tenía acá, vamos a ver qué tenemos acá en las diapositivas para ver, para no perdernos mucho. A ver. Bueno, volvamos acá.
vamos acá a ver. Bueno, miren, esto de aquí es algo, bueno, no le puede captar bien la fotito, pero miren ustedes, obviamente, aquí el tratamiento, como yo les decía, sí, para la crisis asmática, como para que lo sepan, o para ahí el tratamiento en sí, el de la, cuando uno habla de crisis, si nosotros empleamos siempre esta medicación de inicio rápido y de corta duración, pero obviamente si nosotros ya decidimos dejarle un tratamiento, acuérdense ustedes que hay cierto tipo de medicación que si bien pueden mencionar las guías, pero son como coayuda, ¿no? Por ejemplo, los antileucotrienos, sí, se puede utilizar en cierto tipo de pacientes que, que, que por ahí son como que difíciles de tratar o no se logran controlar solamente con corticoides inhalados a dosis medias o altas. No se puede utilizar, pero no es que se tiene que utilizar el Montelukast, es un antileucotrieno, no es que se tiene que utilizar el Montelukast solo, siempre tiene que estar acompañado, ¿no? De un corticoide inhalado. Acuérdense ustedes lo que es las santinas, tampoco y eso ya quedó atrás, ya no se utiliza para nada. Tampoco la adrenalina nebulizada para el asma no es una recomendación, salvo si ustedes sospechan anafilaxia, que eso es otra cosa, ¿no? Ahí sí utilizamos lo que es la parte de la adrenalina, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos acá. Parece que tenía algo del oxígeno, pero no. Bueno, les menciono esto del oxígeno, ¿no? El oxígeno, como yo les decía, no, uno nunca tiene que esperar que el paciente, nadie satura 100%. Nadie satura 100% y mucho menos un paciente que obviamente está obstruido no va a saturar 100%. Una de las metas prácticamente es entre 92 y 95 en este tipo de pacientes, no superar eso, ¿no? Acuérdense ustedes que nosotros tenemos todo lo que son algunos dispositivos para dar lo que es oxígeno, beneficiar al paciente con oxígeno. Tenemos las cánulas nasales, tenemos las máscaras al reservorio, ¿no? Como medidas prácticamente de sostén antes de llegar a una intubación. Entonces, obviamente ustedes acuérdense también el flujo, ¿no? El flujo que da la cánula de oxígeno da entre 3 a 5 litros, prácticamente uno puede llegar, más de eso, si le pongo 8 no me va a dar más flujo que 5, ese es el flujo máximo. Obviamente yo voy a tener que pasar a una máscara, ¿no? Que me va a dar un flujo aproximadamente entre 5 y 10 litros, y obviamente la máscara de reservorio es de 10 a 15 litros, ¿no? Eso para que lo tengan en cuenta. Otra cosa también, nosotros por ahí, no sé, en sus hospitales, ya hay el empleo mucho de CAFO, ¿no? La cánula de alto flujo. A partir del COVID, ya se comenzó a dar mucha utilidad a lo que son las cánulas de alto flujo. Entonces, por ahí sí es un soporte, ¿no? Que es, digamos, un poco más amigable también a mi paciente que me da eh, flujos más altos de oxígeno, ¿sí? Con una mezcla de aire que está calentado y está humificado. Entonces, este es un beneficio también al paciente. Es una interfase también que es muy confortable, similar a una cánula nasal. Y como yo les decía a ustedes, que da flujos superiores, ¿no? Al flujo inspiratorio del paciente, ¿no? Eh, Obviamente, si el paciente tiene que ventilarse, tiene que entrar a una intubación, tiene que ventilarse, no es que se tiene que probar primero una CAFO, una cánula de alto flujo, antes de ingresar a la terapia, no. Si ustedes como médicos consideran que el paciente tiene que intubarse, se tiene que intubar, ¿no? No es que se va escalando, primero le pongo canulita, luego máscara, no. Si ustedes consideran, no tienen que retrasar la intubación. Si ustedes como médicos consideran que se tiene que intubar este paciente, se tiene que intubar, ¿no? Eh, Otra cosa importante, bueno, para que sepan nada más, las indicaciones de la CAFO, ¿no? Como yo les decía, el fracaso de oxígeno, si mi paciente no sigue hipoxémico, es un hipoxémico refractario, más de 3 horas, obviamente se tiene que indicar lo que es la CAFO, por ahí se puede optar por eso. Y obviamente si mi paciente comienza a progresar o tiene dificultad respiratoria antes de las 3 horas, ¿no? Entonces, obviamente uno puede optar por la CAFO, pero eso, la CAFO no tiene que retrasar la intubación, eso que quede claro, ¿no? Y otra cosa importante, que eso sí lo tenía por acá. Miren, esto es otra cosa, ¿no? Porque yo les dije que lo preferente era la aerocámara, ¿no? Porque obviamente esto da un beneficio mucho más eh, en cuanto a la medicación, ¿no? Favorece la entrega precisa y controlada del fármaco. Es por eso.
Básicamente por eso, ¿no? Obviamente, al tener este beneficio y tener mayor eficiencia en cuanto a la medicación, obviamente va a tener un mayor costo. Acuérdense ustedes también que se debe indicar al paciente cómo limpiar, ¿sí? Y cómo mantener su aerocámara, ¿no? Y más que nada también cómo hacer la técnica con la aerocámara. Eso es muy importante. Mientras dure la crisis, el paciente no puede hacerse una medicación directa, ¿sí? Del aerosol con la boca, porque obviamente no tiene la misma capacidad para inhalar y obviamente no va a ser una buena técnica y por lo tanto tengo que usar lo que es la aerocámara, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, esto era lo que yo les decía del hipatropio, ¿no? Cuando yo considero utilizar hipatropio, obviamente son en crisis moderadas a severas, cuando no responden a salbutamol dentro de la primera hora o 2 horas después de que yo voy controlando a mi paciente, ¿no? Como yo les decía, generalmente se utiliza en las crisis agudas que uno llega a la emergencia y en ese momento yo decido colocarle hipatropio, ¿no? Más de 24 a 48 horas no se ve efectividad, aunque se puede considerar dejarlo, pero ya comienza a perder como efectividad. Y obviamente por ahí se lo puede considerar en monoterapia, pero ojo, obviamente el inicio de acción no va a ser tan rápido como el salbutamol. Se demora prácticamente entre 30 a 40 minutos el inicio de acción, ¿no? Entonces se puede dar en aquellos pacientes que están contraindicados lo que serían los beta 2. Las dosis recomendadas tenemos acá, ¿sí? Se da de 2 a 4 disparos. Acuérdense ustedes cada 20 minutos durante la primera hora. Y acuérdense ustedes también esto de acá que yo les mencionaba en pacientes adultos, 40 gotas diluido en 3 ml de solución salina suero fisiológico y en niños, sí, menos de 20 kilos, 20 gotas, ¿no? La mitad. Obviamente esto, dependiendo de la crisis, uno va haciendo cada 20 minutos y vemos la respuesta cada hora, cada 2 horas. Y después, si por ahí no puede dejarle un beta 2, se puede dar una dosis recomendada de hipatropio como rescate, sí, se puede optar, acordándose de todo esto, que el inicio de acción es mucho más tardío, ¿no? Entonces puede dejar lo que es 2 puff cada 4, cada 6 o cada 8 horas, según la gravedad de la clínica de mi paciente, ¿no? Volvamos nuevamente al caso anterior, ¿sí? Volvamos nuevamente al caso anterior, a ver si tenemos algo más como para discutir. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ya como para terminar? Miren, ¿qué pasó con Pedro? Pedro le decidimos internar, ¿sí? Por ahí Pedro comienza, obviamente se evalúa luego de las 12 horas de internación, ya lo sulfateamos todo a Pedro, ya vamos a hablar de sulfato de magnesio, que eso me faltó. Se evalúa al paciente nuevamente luego de 12 horas de internación y le encontramos de nuevo con dificultad respiratoria, con tiraje, frecuencia cardíaca de 140, frecuencia respiratoria de 55, sibilancias, una saturación de 82 con 5 litros con máscara más nasal. ¿Qué hacen ustedes con Pedro? ¿Qué hacen con Pedro? ¿Lo mandan a casa? ¿Qué hacen con Pedro? A ver, doctores, ¿qué hacen con Pedro? Traslado a UCI. Se va a terapia intensiva, ¿no? Se va a terapia intensiva, tiene que intubarse este paciente, ¿no? Muy bien, doctora, tiene que intubarse, ¿no? Vamos a hablar un poquito, ya como para ir terminando, ¿sí? Eh, acerca del sulfato de magnesio y algo más que no les mencioné, que era del asma casi fatal, también ciertas consideraciones. Bueno, vamos a hablar esto del sulfato de magnesio, ¿no? Obviamente el sulfato de magnesio tiene que colocarse, no es algo de rutina, pero sí ayuda. Sí, acuérdense que el, el sulfato de magnesio se utiliza en crisis severas, básicamente.
que no tienen respuesta al tratamiento inicial, ¿no? Nosotros, miren, usamos todo lo que son los inhaladores que veíamos anteriormente y no dio respuesta con Pedro, así que decidimos darle sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio, como yo les decía, no es de rutina, pero es como otro tipo de broncodilatador, ¿no? Es como otro tipo de broncodilatador. Acuérdense que bloquea los canales de calcio y esto ayuda relajando lo que sería el músculo liso bronquial, ¿no? ¿Para qué? Para disminuir el requerimiento de la ventilación mecánica y se debe administrar lo más pronto posible, ¿no? Cuando yo detecte al paciente en el momento de la emergencia. Si yo estoy en la emergencia y yo considero que mi paciente entra en una crisis severa, tiene que administrarse el sulfato de magnesio, ¿no? Pero acuérdense que el sulfato de magnesio tiene que ser monitorizado. Acuérdense ustedes de las embarazadas que le están midiendo la presión a cada momento. ¿Por qué? Porque el sulfato de magnesio, obviamente, ¿qué es? ¿Qué es el sulfato de magnesio? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son los efectos adversos del sulfato de magnesio? ¿Cuáles son? Los más frecuentes son hipotensión y son bradicardia. Por eso es que a estos pacientes se los tiene que monitorizar. Si bien uno tiene que monitorizarle al paciente previo a la colocación, durante y post tratamiento por estos efectos adversos, ¿no? Que es la hipotensión y la bradicardia, ¿no? Entonces, esto es importante. Que ustedes lo sepan, ¿no? Que tiene que estar siempre el paciente monitorizado. Entonces, como yo les decía, la dosis habitual es entre 25 a 75 miligramos. Preferentemente uno como que hace un corte a 50 miligramos por kilo, máximo 2 gramos. Entonces, obviamente esto se tiene que pasar en bomba de infusión lenta, diluida, en 60 minutos, generalmente uno prefiere en una hora. A veces uno hace la vía inhalatoria, ojo con eso, no hay documentos científicos que lo avalen. Entonces, por eso preferentemente es usarlo, sí, en infusión lenta. Para que ustedes sepan, la ampolla viene básicamente viene de 250 miligramos de sulfato de magnesio en 1 ml, eso es la presentación. Por lo tanto, si yo llego a 2 gramos, que sería lo máximo, serían prácticamente 8 ampollas, ¿no es cierto? 8 ampollas sería de sulfato de magnesio, ¿no? Generalmente, dependiendo, uno se lo diluye en dextrosa al 5%, pero bueno, si no tengo esto, se lo puede diluir también en suero fisiológico, no hay ningún problema, ¿no? Esto es un ejemplo nada más, ¿no? Como para que ustedes sepan más o menos cómo administrar lo que es el sulfato de magnesio. Acuérdense que es una sola dosis, es una dosis única, no es que se deja cada 8 horas, cada 2 horas, o en la mañana y en la noche, no, es una dosis única, que por ahí obviamente si no resulta, inmediatamente el paciente se tiene que intubar, ¿no? Igual ya tiene que ir sulfateado, como yo les decía, no esperar a que el paciente llegue a la terapia intensiva para iniciar el sulfato de magnesio, no. Si yo considero que se puede sulfatear en el servicio de emergencia y lo monitorizo, se tiene que sulfatear el paciente en el servicio de emergencia, ¿no? Lo más pronto posible. Entonces yo por aquí les puse un ejemplo, si un paciente que pesa 10 kilos, ¿sí? ¿Cuánto era la dosis? Yo les decía es de 25 a 75, hacemos como un corte de 50 y hacemos 50, ¿sí? Por 10. Entonces sería 500 miligramos. Entonces, ¿cuántas ampollas serían? Si yo digo que una ampolla tiene 200, ¿o cuántos ml sería? Aquí tienen, vean. 250 está en 1 ml y 500, ¿sí? Equivaldría a 2 ml, ¿no? Entonces, básicamente mínima, ¿sí? Entonces yo aquí como una regla de 3, si 0,25 ml de sulfato de magnesio está en 1 ml, 2 ml, ¿en cuánto estarán? Entonces lo diluyo básicamente en lo que hacemos nosotros. Básicamente estos 500 miligramos, es decir, estas dos ampollas o estos 2 ml, lo diluimos en 50 ml de dextrosa al 5% de suero fisiológico y lo pasamos en una hora, que es mucho más sencillo, ¿no? Esto con el sulfato de magnesio. Ahora, me parece que ya vamos terminando.
sí. Ahora, como para que sepan nada más, ¿no? Aquellos que tienen un asma casi fatal, esto es importante que también lo sepan, porque uno logra identificar, ¿no? Aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para que en algún momento puedan desarrollar una crisis asmática y esto termine en un asma casi fatal, que quiere decir paciente internado en terapia intensiva, ¿no? Entonces, son estos criterios básicamente que combinan A con B, ¿no? Pero los A son mucho más importantes y por ahí se combina muchas de las veces los criterios A con alguno de los criterios de B. Pero básicamente son estos. Obviamente pacientes que han requerido intubación previa. Ustedes interrogan a su paciente y por ahí les salta la estrellita y les dice, sí, doctora, yo estuve intubada. Bueno, estos pacientes tienen, si no tienen un buen tratamiento y un buen seguimiento, tienen altas chances de volverse a intubar nuevamente, ¿no? Pacientes que por ahí tuvieron un ingreso hospitalario previo por asma, ¿sí? Especialmente si fue en el último año. Pacientes, obviamente, que usan de manera excesiva lo que es su beta 2, es decir, su SABA, ¿sí? Que usan salbutamol, ¿sí? Más de un inhalador, o sea que se terminan un inhalador por mes. Obviamente tienen alta mortalidad, mayor riesgo de exacerbaciones y mayor riesgo de un asma casi fatal que el paciente termine en terapia intensiva. Pacientes que tienen crisis a repetición, ¿no? En el último año que van a la emergencia o se tratan solos en casa con salbutamol. Obviamente estos pacientes tienen riesgo de un asma casi fatal, ¿no? Y obviamente pacientes que tienen una crisis asmática de instauración rápida, menos de 3 horas, estos pacientes también tienen, sí, lo que es un riesgo de un asma casi fatal. Básicamente eso, ¿no? Y por ahí con Pedro que dijo la doctora, yo le voy a ingresar a terapia intensiva. Sí, obviamente Pedro tenía que ir a terapia intensiva al final. ¿Cuáles son los signos clásicos que uno sospecha? Sí, que este paciente no tiene que pasar por internación, ni por sala general, ni por nada, sino irse a terapia intensiva. Alteración del sensorio, básicamente, pues no puede proteger su vía aérea. Fatiga muscular, lo que tenía Pedro. Uso de músculos accesorios, taquicárdico, frecuencia respiratoria elevada. El silencio auscultatorio que yo les decía. Yo prefiero que mi paciente silba, que silbe el pecho. ¿Sí? Si no silba, yo voy y ausculto y eso está abolido. Tengan en cuenta que eso es un pronóstico malo para el paciente, ¿no? Voz entrecortada, pacientes que ya comiencen a tener hipercapnia, que esto me quiere decir que estoy en una acidosis respiratoria, ¿no? Intoxicación medicamentosa, acidosis metabólica severa que ya estaría compensando, ¿no? Y obviamente paro cardíaco o respiratorio, ¿no? Son criterios de internación directamente en terapia intensiva. El paciente tiene que ser intubado básicamente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algo. Doc, disculpe, yo estaba leyendo en una bibliografía aparte y, o sea, usted me había mencionado que las nebulizaciones con el sulfato de magnesio no estaba indicado, ¿verdad? Pero aquí también, o sea, no se me dice que también, aparte de sulfatearle, también tengo, o sea, podría ser una alternativa en pacientes con asma grave la utilización del salbutamol nebulizado con el sulfato de magnesio. ¿Esto sí sería recomendable? Yo la verdad nunca lo he usado. No hay evidencia clara. O sea, si no tengo otra opción, se podría usar. Se podría usar, pero no hay una evidencia clara, ¿sí? Contundente que me diga que eso sea algo beneficioso. Por eso yo les ponía como que en signos de interrogación, se podría usar, algunos días lo recomiendan, pero no es una evidencia totalmente clara. Por eso nosotros incluso decidimos usar, ¿sí? Por infusión lenta, porque eso sí hay un montón de artículos que avalan el beneficio, sí, a través de vía endovenosa, avalan el beneficio de sulfato de magnesio como un broncodilatador, ¿no? Por vía inhalatoria, la verdad no hay una evidencia clara, algunos artículos sí mencionan que se puede usar, pero no es una evidencia confiable. Se podría usar, pero no es algo confiable. Yo preferiría, ya que estoy internado, sulfatear al paciente, que eso sí hay algo, es evidencia clara de beneficio, ¿no? Como broncodilatador.
¿Alguna otra consulta, algo? ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces, doctora, si no tienen alguna pregunta, igual cualquier cosa me pueden escribir al chat si tienen algún chat o algo, o por ahí comunicarse con la parte de secretaría. Cualquier consulta, cualquier duda o algo, la verdad me pueden escribir o mandarme alguna pregunta o algo a través de la parte de secretaría, que no hay ningún problema, ¿no? Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Eh, bueno, ha sido un gusto y bueno, descansen, ¿sí? Gracias, Doc.